8 de la mañana con 10 minutos. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el politólogo Osvaldo Moreno vía telemática. Osvaldo, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarle. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted pudo escuchar al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, con esos anuncios. Va a refrescar el gabinete ministerial para estos 6 meses que le queda, 6 u 8 meses que le queda de gestión al presidente de la República. No ha descartado por completo participar en estas elecciones anticipadas. Y bueno, lo demás ya lo iremos analizando. Primero eso, ¿qué opinión le merece ese anuncio que ha hecho el ministro Cucalón? Buenos días, bienvenido. Bueno, primero, muy buenos días. Un gran saludo a la distancia y a la cercanía por la tecnología, a toda la audiencia de este medio de comunicación que se escucha, se mira, se admira y se critica en todo el mundo, como todo medio. Un saludo a Alexis y a usted, siempre encantado de poderla ver a usted en las entrevistas. Mire, a mí me parece que uno de los cuadros, o de los pocos cuadros que tuvo el presidente, quizás muy tarde, fue el de Henry Cucalón Camacho. Me parece que un vocero de esa trayectoria, de esa calidad, quizás en momentos de inicio del gobierno, con esa mesura, probablemente hubiera sido de mayor utilidad para el gobierno nacional. Yo estoy seguro que un ministro de gobierno como Cucalón no le hubiera aconsejado al presidente el suicidio que fue la consulta popular, cuya consecuencia hoy estamos viendo esta renuncia anticipada, digamos, esta renuncia a 6 meses plazo diferido que nos ha dado el gobierno nacional. Para mí, debería este gobierno manejarse dentro de un proceso de transición. Yo diría, como hablamos los montubios, deja las cosas queditas y cuidado algún tipo de reforma draconiana laboral para perjudicar a los intereses de la clase trabajadora, cuidado algún intento, que bueno, ya la clase media fue destruida, pues, ¿no? Que ahora creo medio intentan remendar con una reforma mal hecha que está, digamos que es como la mitad de lo que antes teníamos, ¿sí? Pero en todo caso, ojalá estos 6 meses el gobierno se plantee eso, una transición, y no alteren un poco el ánimo ciudadano. Me parece que como que ya se resignó la ciudadanía a este cambio de gobierno que se avecina, y creo que sería un error intentar cualquier disparate como los que Moreno hizo en su momento con el alza de los combustibles, etcétera. ¿Cómo está, Osvaldo? Qué gusto saludarle, buenos días. A propósito del anuncio que hacía Cucalón, refiriéndose también a lo que fue, dice él, un mal titular o un titular impreciso del Washington Post, Guillermo Lasso está pensando ser candidato a la presidencia, a la reelección. Usted como analista, como consultor político, ¿cree que está en condiciones, Lasso, de buscar, de aspirar una reelección en este proceso sui generis que vamos a vivir? Bueno, en ese caso usted está motivándome a hacer mi anuncio público a la candidatura a la República en este espacio, noticia exclusiva para Pichincha. Yo también puedo. ¿Pero ya consultó con la esposa o no? No, bueno, aquí al frente la tengo. Hay una cláusula matrimonial que me impide cualquier tipo de candidatura. Y bueno, y fuera de broma, yo iré al campo público el día que tenga la capacidad de donar mi sueldo, y todavía estoy muy lejos de eso. Pero en todo caso, a mí me parece que es democrático que el presidente tenga una aspiración, pero lo que haría es fragmentar mucho más a esta tendencia, porque tomemos en cuenta 2 factores. Es un proceso atípico, como casi todo en el Ecuador. Es un proceso en una circunstancia probablemente inédita en toda nuestra historia. Mire el caso de Guayaquil, por ejemplo. Si uno se pone a analizar, concluido el primer año del mandato del presidente, teníamos 25 muertes violentas, que en este espacio varios lo veíamos con horror, lo veíamos como una utopía, una pesadilla más que una utopía, algo espantoso. Imagínense que algún día lleguemos a ser como México-Colombia. Lo decíamos en esto justo con usted y la compañera lo conversábamos en el primer año. En el segundo, de las 50 ciudades más peligrosas, ahora estamos en 25. O sea, el primer año, luego el segundo se superaron. Entonces, si seguimos la secuencia, digamos, de los resultados, yo hablo de resultados, olvidémonos de la filosofía, la ideología, la izquierda, derecha, centro, etcétera. Los resultados. En el segundo año de gobierno, le hablo del puerto principal, ¿ya? Y ciudad, creo que Guayaquil es uno de los pulmones de la patria, como lo es Manabí, como lo es Pichincha y el interior de todo el país.
En el segundo año cerramos con 24, en el puesto 24. Es más, yo trabajo en Colombia y justamente la semana antepasada conversábamos con unos clientes de la evolución de la inseguridad, por ejemplo, en Cali. Cali el año pasado estaba a 50, ahora ha bajado un poco, está en mejor posición. No, perdón, Cali estaba a 24 y ahora está a 35, ¿ya? Y justamente en ese análisis veíamos cómo Guayaquil ocupaba el lugar de Cali. Y Cali y Guayaquil son muy parecidas, incluso Santiago de Cali y Santiago de Guayaquil. Y recordemos que en algún momento, como yo siempre le digo a los colombianos cuando visto conferencias o entrevistas, es momento que el departamento del sur regrese a la Gran Colombia y que el Bajo Cauca regrese al Ecuador, porque la parte del Bajo Cauca, de Popayán hasta Pasto, fue formalmente parte del Ecuador. Eso está borrado en la historia. Durante 3 años fue parte formal del Ecuador con representantes en el Congreso. Lamentablemente, por un tema interno perdimos esa posición. Pero le digo esto porque la evolución que ha tenido el gobierno en estas cifras negativas me hace concluir que, bueno, estamos ante un escenario en el que hay una elección donde va a haber 7 días de campaña, ¿sí? Una semana, y donde yo solo veo 2 fuerzas, o por lo menos una, que es el correísmo, que acaba de ganar las plazas más grandes y más importantes del país. Acaban de ganar, bueno, Pichincha, digamos, no es que minimizo Pichincha o Quito, pero veamos Guayaquil, que es como yo lo he bautizado como la toma de Guayaquil. Creo que es lo que no estaba en el radar de nadie. Entonces el correísmo tiene una maquinaria aceitada que acaba de ganar las elecciones, que ni siquiera va a tener la desventaja del desgaste. La verdad, se lo digo con respeto, yo recuerdo en la era del correísmo, no recuerdo a ningún administrador exitoso. Realmente los correístas no han tenido esa, o sea, si hay algo de nostalgia que tiene el correísmo es cuando administró el país para ciertos sectores, pero no hubo administradores locales exitosos en la etapa del correísmo. No hubo uno solo, digamos, un referente. De pronto se me escapa alguno. Entonces ni siquiera van a correr el riesgo del desgaste en las administraciones locales que han ganado. Entonces yo veo una elección en la que los únicos que tienen la maquinaria, los candidatos, yo no creo que repitan un Arauz con el respeto que él se merece, es el correísmo. De ahí yo haría una observación muy interesante con Pachacuti. A pesar del desgaste que tuvieron en este ejercicio legislativo desastroso, lamentablemente para esta fuerza política, que era la llamada a despojar del espacio de la izquierda al correísmo, a pesar de que, bueno, que hay una inestabilidad y todavía no se corrobora o no se ratifica quién va a ser su coordinador, recordemos que Pachacuti es una estructura muy horizontal, donde hay alternabilidad comunitaria, pero el coordinador tiene bastante poder, entonces va a depender mucho de quién es el coordinador. Entonces yo no descartaría la segunda fuerza, que la elección pasada estuvo a nada de la segunda vuelta, que obtuvo el mayor bloque parlamentario después del correísmo y que acaba de ser la segunda fuerza a nivel local. Entonces yo no descartaría un escenario donde esto se polarice, correísmo indígenas o movimiento Pachacuti, y una derecha. Y si en ese escenario, Osvaldo, si en ese escenario entra también a participar Yacu Pérez, por ejemplo. Perdón, no le escuché su pregunta. Te decía que si en ese escenario que usted está planteando, en una disputa entre la Revolución Ciudadana y Pachacuti, entra en ese escenario Yacu Pérez por su cuenta, porque Yacu Pérez ya no pertenece a Pachacuti, pero él fue el que consiguió la mayor votación en la elección presidencial pasada después de Arauz y de Lasso. Mire, en el mes de septiembre del año 2019, cuando usted preguntaba, ¿votaría usted por un candidato del movimiento indígena? El 2-3% te respondía que sí. En el mes de noviembre del año 2019, post eventos de octubre, no vamos a entrar en la discusión de que si fue justo, injusto, etcétera, etcétera. Esa creo que es otra discusión. O en el ámbito penal, si fue contravención, terrorismo, lo que usted quiera. Pero al menos en estudios de opinión pública, que nosotros monitoreamos desde hace décadas, prácticamente en el Ecuador, se da este hallazgo de que a partir de noviembre del 2019, y eso cualquier investigador se lo puede corroborar, yo no soy encuestador, nosotros contratamos estudios porque nuestros clientes lamentablemente no confían mucho en algunas empresas, hay buenas obviamente en nuestro país, pero en todo caso, a partir de noviembre del año 2019, del 2 al 3%, de pronto un 18% te respondía que sí, que votaría por un candidato indígena. Tal es así que cuando usted en los estudios que uno medía, ponía a Isa, a Vargas en su momento y al mismo Yacu, los tres, digamos, cotizaban lo mismo en la bolsa de valores de la opinión pública nacional. Usted ponía a Yacu Pérez candidato, 16, 17%, Leonidas Isa, 16, 15, 17%, lo mismo Vargas. O sea, realmente ese resultado que obtuvo Yacu Pérez, obviamente sin desmerecerlo, su carisma, su liderazgo, etcétera, o las cualidades que pueda tener,
es que el movimiento indígena ya venía con ese viento y tenía la plataforma para que su candidatura tenga ese tipo de resultados. Lo que pasa también, recordemos que Yacu Pérez, para entender un poco este tema de Pachacuti, Yacu Pérez fue el candidato de quien era en ese momento el coordinador, Marlon Santi, al punto de que Leonidas Issa se queda afuera, digamos, entre comillas, y Vargas también. Entonces, yo no tengo claridad. El problema es que ahora Pachacuti no sabemos quién es el coordinador, si sigue siendo Santi o si es Churuchumbi. A eso voy. Cuando entiendo que eso está impugnado o hay una instancia que lo va a determinar. El momento que se formalice, digamos, esta elección de coordinador de Pachacuti, que entiendo está impugnada o etcétera, si es Churuchumbi, me queda claro, nos queda claro que es la línea de Issa. ¿Ya? Issa hoy tiene 80% de nivel de conocimiento a nivel nacional. Eso en términos técnicos lo haría presidencial. Le hablo solo de un cuadro. ¿Sí? En el caso de Yacu Pérez, mi gran duda o mi pregunta es ¿cómo le iría a Yacu Pérez, no con Pachacuti, sino en este caso con el movimiento del amigo Gustavo Larrea? Sí. Democracia sí, creo que no es lo mismo. Pero habría que medirlo, digamos, habría que tener las herramientas para poder determinarlo. Mi opinión es que fuera de Pachacuti, obviamente, Yacu Pérez no tiene la misma fuerza. Es como el caso de, con todo respeto, de Carlos Rabascal. Ayer me preguntaban unos empresarios cómo veía esa candidatura. Yo diría, dentro del correísmo, muy bien. Fuera del correísmo sería para mí otro Alberto Costa. Entonces, ahí hay un par de cosas que creo que vale la pena mencionarlas para que pueda Osvaldo quizás alargar el análisis, que está muy interesante. La última, hoy ha dado una entrevista a Rabascal y Rabascal ha dicho: yo no voy a ser candidato por fuera de la Revolución Ciudadana. Claro, ¿cuál es el problema de Rabascal? Que él no es ni militante ni adherente del partido político como tal, pero termina siendo muy consecuente y coherente con la línea ideológica. Dice: ningún otro partido que quiera auspiciarme voy si no es la Revolución Ciudadana. Y Osvaldo decía hace un momento algo que no quiero que quede ahí suelto, que se diluya. Dijo: Arauz, tal vez no es el momento de Arauz o alguna cosa así. Dijo Osvaldo: ¿por qué no sería? Y le quiero preguntar esto porque hace minutos también en una entrevista Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, ha dicho que a esta hora están siendo analizados los nombres de Arauz y de Rabascal, con un dato adicional. Como se preveía, en esta elección no rigen las reformas al Código de la Democracia. Es decir, el binomio puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre o como sea. Da igual, no va a haber paridad de género en el binomio. Esos detalles, Osvaldo. Bueno, hoy por hoy cualquiera se puede percibir hombre, mujer, gato, perro. Quien quiera. No hay ningún problema. A ver, bueno, Marcela Guiñaga es una voz autorizada al ser, entiendo, la directora, que no me queda claro si es director, coordinador, la figura de Revolución Ciudadana. Para mí, electoralmente hablando, no le veo muchas, o sea, creo que la candidatura de Arauz generaría una vulnerabilidad en la Revolución Ciudadana, sin perjuicio, obviamente, de todos los méritos que pueda tener él. Y esto no lo digo porque me guste o me disguste, sino basado en la elección pasada. Ya, desde mi punto de vista, creo que Arauz no es la mejor opción que tendría la Revolución Ciudadana, sin perjuicio de que es una fuerza que aquí no está en discusión que va a estar en segunda vuelta, e incluso podríamos discutir si podría ganar en primera vuelta. Pero ya esa es una decisión de orden interno. Me parece que ellos tienen los cuadros, en esta última elección seccional se lo demostró, o incluso dentro del ámbito parlamentario, como para efectos de poder determinar una candidatura que pueda representarlos. Ahora, una ventaja, al margen de que sea o no sea Arauz, ¿no? Por si acaso, una ventaja que sí tienen sobre el resto de candidaturas es que, si usted se da cuenta, la discusión en esta tendencia es directamente desde la misma revolución. Salvo algunos intentos o personas que se han autoproclamado, yo no veo candidaturas con potencia, a diferencia del otro ámbito que no hemos analizado todavía, que son los candidatos del centro a la derecha, donde veo una fragmentación, digamos, bastante potente. Y entre las cosas que deja Lasso de herencia al país, creo que le hace también un gran daño a su tendencia. ¿Por qué? Porque nos pasamos 14 años, o se pasaron 14 años explicándole a la gente que banquero igual a empresario, que banquero bueno, y ahora va a ser muy difícil que al menos en esta elección tú llegues a la opinión pública a decirle a la gente que vienes del mundo empresarial, y eso para mí es uno de los temas también, uno de los legados que deja Lasso, que le hace mucho daño a su tendencia. Entonces, por el otro lado también vemos la candidatura de Sone Holzer, que me parece que es la más sólida, digamos, por antecedentes,
por algunos factores, la candidatura de Topic, que me pareció bastante curioso ese ejercicio de que ahora ya un domingo eres tendencia y eres presidencial. Eso es muy de Twitter y bastante curioso. Eso no significa obviamente que no pueda estar en la palestra, no pueda competir, pero obviamente es muy de Twitter, pero quizás esa imagen del hombre que sabe de seguridad, que se toma fotos con metralletas y no sé qué, es lo que está buscando cierta gente que está pretendiendo tener el Bukele ecuatoriano sin conocer a profundidad cuál fue todo el proceso político que vivió Bukele en El Salvador, sin siquiera analizar si los problemas del Salvador son los mismos que tiene actualmente el Ecuador. O sea, pero lo que queremos es un tipo que meta en la cárcel a todo el mundo que lleve tatuajes, ¿no? Entonces, capaz por ahí puede resultarle algo, pero además, con lo corta que es esta campaña, ¿está esta campaña diseñada para un outsider como Jan Topic? Mire, lo que pasa es que es un tema de agendas. Digamos que todos van a hablar de la seguridad. Mañana se me ocurre, mañana Yacu Pérez, su binomio es Cristina Reyes. Eso creo que mejoraría un poco las posibilidades de Yacu Pérez. Lo que yo no tengo claro con Yacu, esa sería la palabra, es a quién afecta, si afecta a los indígenas, a la izquierda o a la misma derecha. Es lo que no tengo claro porque no tengo herramientas o estudios actualizados como para poder decírselo con Pero es una muy buena pregunta esa que usted se formula, Osvaldo. No me queda claro y yo generalmente cuando hablo de estos temas lo hago en base a estudios, no me gusta usar el sentido común que es peligrosísimo. Peor Twitter que me parece, como decía Humberto Eco, la plataforma abierta para el pensamiento de los idiotas. Pero en todo caso, al margen de eso, a mí me parece que en el Ecuador obviamente hay una ignorancia absoluta del caso de Bukele. Bukele primero que fue militante de años, cuadro y militante del Frente Farabundo Martín, partido izquierda del Salvador, y empezó su carrera desde regidor, como le dicen a los concejales, fue alcalde, ¿ya? Pero ha tenido una carrera política extensa, ¿sí? Y desde mi punto de vista, esto no se resuelve generando más cárceles, porque el tema de la seguridad, o por lo menos la violencia, se acaba atacando a la base o a la fábrica de la violencia, que es la pobreza extrema. En todo caso, lo que es interesante, que sí creo que hay que copiar de Bukele, ya que hablamos del tema, porque ha tocado investigarlo, es que El Salvador invierte el 5.5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Yo creo que ese es un punto interesante. Creo que en Ecuador habría que corregirme, no pasamos del 3%, por ponerle un ejemplo. Otro tema que creo que vale la pena hablar de El Salvador también, y que no se ve en el Ecuador, son las cifras de muertes violentas. Es verdad que Bukele baja las cifras violentas de 69-70 a 9, pero tampoco estamos hablando que en Ecuador tuvimos un lustro seguro, ¿no? Se habla solo del año 17, y creo que ese es un error. Hubo un lustro seguro del 16, 17, 18, 19 y principios del casi el 20, ¿ya? Donde por lo menos durante 3 años seguidos la cifra fue de 5 punto algo y creo que subió hasta 6.9. O sea, hubo 5 años donde tuvimos cifras aceptables, ¿sí? Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que conversar. ¿Qué políticas públicas se aplicaron? No importa quién gobernaba. En aquel momento, ya que tanto añoramos a Bukele, que tenía 9 muertes violentas, analicemos aquí con seriedad. No hablemos de estas teorías de conspiración, de que Correa y el Chapo Guzmán se reunían en Carondelet para hacer la ouija y hablar con Escobar. Ese tipo de estupideces creo que no abonan al debate serio. Creo que hay que hacer un debate en materia de políticas públicas, de eso tienen que haber los candidatos, porque la seguridad es primero una política pública que requiere de 2 factores, liderazgo y presupuesto. Si no tenemos esos factores, la seguridad va a ser solo una pasada y vamos a continuar con este camino espantoso hacia el ranking de las 10 ciudades o países más peligrosos del mundo. Hola Osvaldo, usted dice que el tema central de esta corta campaña electoral sin duda va a ser el tema de la seguridad. Todos van a ofrecer maravillas para solucionar los problemas de inseguridad del país. El problema es cómo van a lograr poner en la práctica lo que ofrecen. ¿Cuál de los que hasta ahora suenan tiene una propuesta, digamos, concreta? No se conoce mayor cosa al momento, seguramente ya en el lapso de la campaña dirán más datos, pero el problema es el cómo. ¿Alguno tiene un planteamiento de cómo enfrentar la seguridad? Es que justamente por eso es tan importante, estimada, la investigación. Le pongo un ejemplo. Durante la época de pandemia, todo el mundo nos decía o pensaba que el tema medular de la discusión era la pandemia o el tema de salud. Y cáigase para atrás. Cuando empezamos a investigar, la pandemia estaba cuarto o quinto en pleno pico de la pandemia. La gente estaba más preocupada de cómo iba a comer encerrada, por ponerle un ejemplo. Por eso es importante investigar. Otro ejemplo, todo el mundo, bueno, esto me pasa en mi profesión, bueno, yo recibo 20 correos al día de gente vendiéndome trolls, software mágico, cosas así por el estilo. ¿Ya? Yo recuerdo que durante la pandemia todo el mundo hablaba del famoso, de lo digital. Cuando nosotros nos pusimos a investigar
solo para ponerle un ejemplo. Le hablo de plena pandemia, pleno pico digital. Durante la pandemia, ¿ya? El 50% de los niños de las escuelas públicas de la costa y de la sierra no pudieron estudiar por A, ausencia de conectividad, B, ausencia de equipo, C, las dos, o ambas dos, como decimos los montubios. Entonces, ahí son cosas que uno empieza a pensar, no es que todo el mundo piensa, todo el mundo cree. Eso nos dice, por eso es tan importante. Yo, por ejemplo, las llamadas que he recibido de candidatos, señor, primero hay que investigar. Si no vamos a investigar, contrate que su esposa le haga la campaña, que de hecho ahora son las que deciden. Bueno, en mi caso eso siempre ha pasado, pero no me sorprende. Pero en todo caso, es sumamente importante la investigación. Entonces, en la pandemia nos dimos cuenta, y no solo en Ecuador, le hablo de República Dominicana, países donde trabajamos, en Honduras, obviamente en nuestro país y Panamá. Entonces te pones a pensar en esos mitos que genera la opinión pública y cuando lo investigas, lo digital no era tan potente durante la pandemia. Otro ejemplo es que todo el mundo odia la asamblea. Bueno, el verdadero ejercicio para poder tomar conceptos en comunicación política son los resultados electorales. En la última elección, que fue el 5 de febrero, la pregunta que afectaba a la asamblea le sacó más puntos de los que le sacó Lazo Arauz, casi 7 puntos de diferencia. Entonces, no que todo el mundo odia la asamblea. Otro ejemplo, es que todo el mundo odia el Consejo de Participación Ciudadana, es un mamotrete que no sirve. Bueno, ¿usted sabe cuál fue la pregunta donde con mayor contundencia le ganó el no al sí? En la del Consejo de Participación Ciudadana, que le soy honesto, yo hasta no entiendo la dinámica, ni para qué ni cómo funciona. Y no porque no me guste o me disguste, sino porque sí, me hace indiferente. Aunque es súper interesante esta figura del quinto poder. Pero en todo caso, esos son los mitos que genera un poco la burbuja de la opinión pública, o bueno, Durán Barba le dice el círculo rojo. Pero en todo caso yo creo que es importante tener las herramientas para... Usted me dice, la seguridad sí, probablemente es uno de los factores importantes, pero habría que determinar el verdadero alcance, porque mañana todos se pueden disfrazar de Rambo, todos también pueden decir que fueron combatientes, no sé de qué forma, no, yo quisiera saber eso, combatiente en qué sentido, contratado, eso es un mercenario, ¿verdad? Y los mercenarios tienen daños colaterales, pues, ¿cuántos niños murieron como daño colateral? Yo quisiera hacer esas preguntas a un candidato, o sea, cuando una persona, y no es personal, entra al escrutinio, a estos temas políticos, entra al escrutinio público. Tú puedes ser el Sambo de Rambo, el Rambo de Sambo, de Zamorondón, pero también estas preguntas hay que hacer. Entonces, veamos un poco más allá qué nos dicen los datos para poder yo tener con más criterio, poder decir, ¿sabe qué? Si la seguridad es el leitmotiv, aunque yo no creo que eso sea, yo creo que más que la seguridad es, primero, la salida de Lazo. Eso yo creo que es eso. No necesito estudios para tener claro que la gente no quiere la continuidad. Y ese creo que va a ser el gran desafío de la derecha. No sé si esto terminará siendo una primaria de la derecha con miras al 25, porque también eso es otro tema. Ayer me llamaba un cliente, me dice, oye hermano, me están ofreciendo ser asambleísta. Y yo le dije, bueno, si sabes que las dos fuerzas que para mí tienen mayor posibilidad, que es el correísmo y Pachacuti, en su agenda tienen constituyente. Entonces, ¿para qué quieres ser asambleísta 3 meses? ¿Tú crees que haya constituyente? La verdad que sí, yo creo que el correísmo va a poner un candidato que garantice la viabilidad, que lo indulte a Correa, y en el 25 vas a competir contra Correa, no vas a competir contra otro, yo qué sé, contra Yacos. Entonces el tipo se quedó, entonces no acepto, no, tú puedes aceptar, pero también el Ecuador es muy inestable y es muy diverso y obviamente todo lo que yo estoy diciendo son especulaciones, pero que en ocasiones en nuestros países suelen dar. Osvaldo, yo tengo 2 inquietudes a propósito de la lista de candidatos de las cuales hemos hablado. Hay 2 que aparecieron en redes sociales estos últimos días. El uno es Jorge Yunda y el otro es Pedro Granja. Creo que más certero lo de Jorge Yunda, porque además Yunda, digamos, es un personaje sinuoso, ¿no? Estuvo con Pachacuti la última elección cuando se presentó como candidato a la alcaldía, pero tiene a su sobrino como director provincial de Centro Democrático en Pichincha. Entonces, coquetea con Jairala, coquetea con Pachacuti, ¿ya? Tiene las organizaciones políticas como para postularse. Él es uno. Y lo otro, ¿cuánto puede influir, por ejemplo, en el caso de Villavicencio, el discurso de odio? Y, digamos, él tiene como hoja de ruta ni la seguridad ni nada, sino acabar con el correísmo. Acá el candidato que tenía como estrategia de campaña el odio sacó 2% para la prefectura de Pichincha. ¿Cuánto va a funcionar ahora esas estrategias que han venido utilizando Villavicencio? Y de paso el nombre de Yunda, ¿qué tal le suena? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que existe un sector de la población, obviamente, que indistintamente desde el día 1, yo recuerdo cuando Correa estaba en la cresta de la ola, en su mejor momento, había un 18 o 20% que no lo querían en foto. O sea, eso siempre pasa. Eso nadie es billete, digamos, de 500 euros o perita en dulce, como decimos acá. Entonces siempre hay un segmento de la población que es anti.
anti porque sí, por cualquier razón. Y aunque usted no lo crea, eso es legítimo en democracia, siempre obviamente que no haya extremismo. Entonces, yo no voy a decirle ese discurso que a veces escucho y me parece gracioso, es que solo el 20% votó por el correísmo o es correísta y el 80% lo odia. Eso ya es hablar de estupidez, ¿no? Pero sí creo también decir lo contrario, sí, hay un segmento, digamos, más radical, un voto anticorreísta, digamos, radical, que es ese que te manda el video de WhatsApp explicándote una teoría de conspiración en la cual Correa, yo qué sé, o que son narcotraficantes. O sea, existe gente que lamentablemente cree esas cosas, sin ningún tipo de prueba, solo porque valida un temor o un odio que tiene por dentro. Y no solo pasa con el correísmo, también pasa con las otras tendencias. Entonces yo creo que Villavicencio es una candidatura, digamos que primero que no tiene nada que perder. Me da la impresión de que él tiene claro eso, en que hay un segmento, y ese segmento que no quiere también así radicalmente a esta fuerza, es un segmento que tiene mucho acceso a medios, mucho poder económico. Entonces Villavicencio yo veo primero complicado que se baje o que lo baje. Y segundo, es una candidatura que yo creo que sí podría llegar a un 10-8% tranquilamente, o sea, así sentado como está. Así que yo no lo subestimaría. Yo nunca concuerdo con el odio contra nadie, ¿no? Pero en todo caso es más o menos como firmar una carta de Vox. O sea, la mata da de todo, pero vamos a ver qué puede suceder. En todo caso, yo creo que Villavicencio del anticorreísmo, o por lo menos del otro lado, va a ser un protagonista. Y podría, a través de ese anticorreísmo, de esa tendencia del odio, él ahí acaparar un número de asambleístas, arrastrar un número de asambleístas con él. Probablemente, sí. Claro, con 10%. Probablemente tenga sus asambleístas. Fácil metes un bloque de 5. La que la cuenta, exactamente. Tiene, por supuesto. Ahora yo no sé, a la final el señor Villavicencio se modera. Puede pasar, la gente puede cambiar, perdón, yo tengo fe en la gente, de pronto él cambia y yo recuerdo a López Obrador en algún momento era muy radical, entonces llegó una campaña, creo que fue la tercera o la segunda, donde ya empezó a hablar de amor. Ahora, hoy López Obrador es un extraordinario jefe de Estado, no lo digo yo, lo dicen los mexicanos, y sobre todo, más allá de los índices de popularidad, porque los presidentes deben de evitar de vivir de encuestas, déjenle las encuestas a los técnicos, ¿sí? Hay que tenerle más fe al país y a sí mismo que a las encuestas. Vea usted todos los indicadores que tiene México en este momento. Ni le hablo de Colombia, porque después van a decir que yo estoy vinculado al señor Petro. Vea usted sabe que Colombia ha bajado los índices de inseguridad más altos en 60 años. Por eso también los hemos alcanzado, también hay que ser honestos intelectualmente. Ecuador hoy es más inseguro que Colombia y México, es verdad, algo que le tomó a los mexicanos 100 años, perdón, a los colombianos una guerra civil de 60 años, pero también hay que ser honesto intelectualmente y decirle a la opinión pública, se los digo yo, que Colombia y México han tenido sus bajas en materia de inseguridad más altas en los últimos 50 años, con López Obrador y con el señor Petro en Colombia. Entonces, solo esos datos como para tener un poco más de sustancia en ese sentido. Le voy a poner en papel de brujo, Osvaldo. Esta asamblea, digamos, teniendo el hecho de que la RC, PSC y Pachacuti, digamos, con todos sus bemoles, en el caso de Pachacuti, son las tres organizaciones políticas mejor estructuradas o más orgánicas, que tienen maquinaria. Después y muy de lejos podemos ver lo que pueda pasar con la IDE, con el mismo movimiento. Creo que ayer ha resuelto ser partido. Esteban Bernal, entiendo que el actual ministro de Inclusión Económica y Social va a ser el presidente del partido. Se habla de la reelección de Lazo y de tales. ¿Cómo podría estar estructurada esta asamblea que ahora tuvo una primera minoría de 47? La Revolución Ciudadana, con todo lo que usted mencionaba hace un momento, alcaldías, prefecturas, va a tener mucho más soporte como y músculo político en territorio como para poder aspirar, no sé, se me ocurre, 70 curules quizás. Bueno, usted ha dado un dato súper interesante, de pronto se me escapó también. Por ejemplo, yo no sabía el caso de Esteban Bernal para dirigir al movimiento Creo. Ya, Esteban Bernal para mí probablemente uno de los mejores cuadros, o por lo menos más rescatables de los que ha tenido este gobierno. Y le cuento por un caso puntual, que lo viví de cerca y lo he investigado también, que es el tema de las adopciones en el Ecuador. Entiendo que en esta administración, sobre todo en la gestión de ese ministro, este trámite ahora es más flexible. Antes usted quería adoptar un niño de 2 años y se lo entregaban a los 10 años, ¿no? Entonces eso también creo que hay que reconocerlo. Y tener ese tipo de retos en una persona de ese tipo, bueno, implica que habría que esperar los resultados. Pero al margen de eso,
entiendo que por el método, porque aquí esa es otra, aquí cambiamos el método dependiendo de la coyuntura y para perjudicar a Juan o a Pedro, pero entiendo que de acuerdo al método sería bastante complicado sacar por lo menos 70 asambleístas, ¿no? Habría que sacar casi el 60, no sé, corríjame, por ciento de la votación a nivel parlamentario, ¿no? Pero en todo caso yo sigo pensando que dentro de la agenda del correísmo uno de los objetivos es una asamblea constituyente. Ahora, obteniendo una mayoría así de contundente, obviamente sería un paseo hacer ciertas reformas para evitarnos un proceso constituyente. Interesante. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy amable por habernos atendido. Fuerte abrazo.